Melanie Mosquera Mosquera, estudiante de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria Claretiana. El día de hoy con el personal del municipio de Certe, al cual le voy a realizar una entrevista. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Eduardo Mosquera García, personero municipal de Certegui. Este es mi segundo periodo como personero de esta localidad. Y bueno, aquí estamos, prestos a atender los requerimientos de la comunidad certegueña. Y bueno, para mí fue un gusto tener aquí una estudiante de formación que quiere conocer un poco del rol que desempeñamos aquí en el ámbito local en el municipio de Cerro. Muchas gracias. Me gustaría empezar con la primera pregunta, si le parece bien. Claro que sí. Y es ¿por qué se dedica al ejercicio de los derechos humanos? Perfecto. Las personerías municipales son organismos pertenecientes a la estructura del municipio en Colombia. ¿Sí? A pesar de ello, pertenecemos también a un organismo que se llama Ministerio Público, ¿sí? Que está conformado por Procuraduría, Defensoría del Pueblo, y en el ámbito municipal, ya que estas entidades no tienen asiento en todos los municipios de Colombia, nosotros somos los representantes del Ministerio Público en el ámbito municipal. Nosotros nos ubicamos legalmente en el contexto de derechos humanos porque pues, la Constitución y la ley nos han encomendado, dentro de las muchas misiones que tenemos, esa labor tan bonita y que es de las principales, ¿sí? Defensa y promoción de los derechos humanos en el municipio. ¿Sí? Básicamente es la Constitución Política del 91 que estableció esa función en cabeza de los personeros acá en los territorios, y esto lo desarrolla la Ley 136 de 1994, la 617 de 2001 y recientemente la 1551 de 2002. ¿Sí? Ahí establece todo el marco de competencia y nos da esa función que para mí es de las más bonitas que tenemos, que es defender los derechos humanos en el territorio, ¿sí? Por eso, pues aquí nuestro eslogan de personería, básicamente ese es el llamado nuestro, ¿sí? Es porque decimos aquí que estamos, ante todo, promocionando y divulgando los derechos humanos. Es nuestra principal función. Bueno, señor personero, pero ¿qué acciones hace desde la personería? Perfecto. Mira, esto nos lleva a plantear primero una definición de qué son los derechos humanos. Y aquí en el eslogan lo tenemos, ¿sí? Nos dice que son demandas o peticiones de libertades, facultades o prestaciones vinculadas con la dignidad de todo ser humano, reconocidas por la comunidad internacional y merecedora de protección jurídica a nivel nacional y en el plano internacional. Mire, los derechos humanos son ante todo una conquista de la humanidad. Los derechos humanos son inherentes a toda persona de la especie humana, sea blanco, sea negro, sea indígena, no importa su origen religioso. Son los mínimos que se le tienen que respetar a todo ser humano, y de ahí pues que son derechos inherentes a la persona humana. Siempre que hablemos de derechos humanos vamos a estar hablando de persona humana, y en todo el mundo, en todo momento, en todo lugar, a la persona humana se le deben de respetar esos derechos humanos, que pues el principal de ellos es el derecho a la vida, ¿sí? Y que muy con eso, con este derecho a la vida, hay un matiz que tiene ese derecho a la vida, que es un término muy importante que se llama la dignidad, ¿sí? O sea, porque desde la óptica de los derechos humanos, tú puedes tener la vida, pero si llevas una vida en condiciones deplorables, una vida miserable, una vida terrible, pues hombre, el Estado no está haciendo por esa persona, no está desarrollando acciones que propendan porque esa vida sea digna. Entonces,
el principal derecho humano es la vida, pero ante todo una vida digna. Porque si tú no tienes una vida digna, no, o sea, vivir no tendría mucho sentido, ¿sí? Sería someter a la persona a unos vejámenes, a unas humillaciones, que precisamente para eso está creada toda la teoría de los derechos humanos, para que todos podamos vivir en condiciones dignas, vivir en condiciones óptimas que permitan el desarrollo de la persona humana. De este derecho a la vida se van a derivar muchos otros más. Hay unos derechos que por su importancia han sido catalogados en una generación de derechos. Estamos hablando de derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación, y ya se habla hasta de una cuarta y quinta generación de derechos, y les voy a enumerar los derechos de primera generación, que se les dice fundamentales. Estos son los más importantes inherentes a la persona humana, como es la vida que hemos mencionado, pero también tenemos el derecho a la libertad, ¿sí? Porque les aseguro que la vida sin libertad se vuelve bastante complicada, ¿sí? Y se da cuenta uno en el momento que por alguna o X o Y circunstancia, no necesariamente nosotros, sino alguien al llegar a nosotros, pierde la libertad. Sí, entonces es de esos derechos de primera generación. Ya de segunda generación son unos derechos más de contenido económico. Ahí vamos a ubicar lo que es el derecho a la educación, derecho a la salud. Son derechos de un contenido muy económico que el Estado tiene que garantizarle a la persona para esa armonía, ese desarrollo integral. De tercera generación ya tenemos otros derechos como el derecho al medio ambiente, que no son derechos de contenido tanto económico o de contenido personal, pero sí unos derechos de contenido muy colectivos. ¿Sí? Colectivos, porque el ambiente es algo que es tuyo, es mío, es de todos, y sin ambiente no podemos vivir. Ya esa cuarta y quinta generación de derechos está muy relacionada con todos estos temas nuevos de tecnología, todo eso de internet, de información, porque ya se ha determinado que el ser humano sin ese tipo de bienes tampoco desarrolla una vida adecuada, ¿sí? Entonces ahí está, pero mira, todos estos derechos se entrelazan, no es que estén separados los unos de los otros, sino que están en unas generaciones porque así fueron concebidos, ¿sí? Y fueron naciendo y fueron generando como toda esa importancia entre la vida de la sociedad, pero todos ellos forman un todo, ¿sí? Que es lo que llamamos derechos humanos, es todo eso, ¿sí? Sino que están divididos así. Ya que estamos hablando de los derechos, ¿cuál es la ruta de actuación que tienen ustedes para una persona a la cual se le fueron vulnerados sus derechos? Perfecto. En aras del orden que venimos trabajando, entonces nosotros, dependiendo del derecho, asimismo el ordenamiento jurídico tanto internacional y especialmente el nacional ha creado una ruta de atención, dependiendo del derecho. Si estamos hablando de un derecho fundamental, si un derecho de primera generación como es la vida, recientemente la salud está muy conectada con la vida, ¿sí? La libertad. Entonces, este tipo de derechos, cuando hay afectación sobre ellos o hay amenaza, porque son tan delicados estos derechos que no es necesariamente la afectación, sino la amenaza. Porque cuando ya, por ejemplo, una persona pues, se le afecta la vida, se le quita la vida, es inútil ya después de estar muerta la persona, pues, no entrará, hay que hacerlo antes de. Entonces, para este derecho a la vida y todos estos derechos de primera generación, derechos fundamentales, hay que crear una herramienta que todos conocemos en el país, que es muy importante, y es la acción de tutela. Entonces nosotros, dependiendo si es la amenaza, llega el usuario aquí a la personería, esa es de las principales funciones de lo que más hacemos. Él nos trae la queja sobre lo que le está pasando, sobre la situación que le está afectando el derecho, y nosotros recepcionamos esa queja. Para eso hay una secretaria y ahí tenemos formatos para ello. Entonces, tomamos la queja. Si es un asunto de suma gravedad,
nos toca actuar inmediatamente, ¿sí? Es una suma gravedad, por ejemplo, si hay una persona que está amenazada de muerte, por ejemplo, es una cosa extrema, pero que nos pasa. Tenemos contacto con las otras entidades del Ministerio Público, con la alcaldía, y si nos toca sacar a la persona inmediatamente de aquí, activamos la ruta y es sacarla, o sea, ya no hay que pensar en hacer alguna acción judicial, sino sacarla porque es su derecho a la vida. Para eso tenemos todo un mecanismo especial y muy expedito para ese tipo de asuntos. A veces toca con la fuerza pública también hacer acompañamiento. Ese es para esos casos extremos. Ya cuando el asunto da espera porque es un derecho que está amenazado, ¿sí? El derecho a la salud y por intermedio del derecho a la salud, la vida, pues nosotros tenemos la herramienta de la acción de tutela. Una acción de tutela hay que fallarla en 10 días, que la utilizamos mucho aquí, y entonces activamos inmediatamente la tutela. En un mismo día se puede hacer, se pasa inmediatamente al juzgado y ellos, dependiendo de la gravedad, pueden estar dando en 1 o 2 días ya respuesta a la situación para que cese la vulneración del derecho mientras se emite un fallo de fondo. Tenemos otras herramientas como es el derecho de petición, cuando ya la situación es más llevadera, es una autoridad que es renuente a cumplir una obligación, entonces nos corresponde requerir a la autoridad, ya bien sea de manera escrita con el derecho de petición, o si no, yo me dirijo a la autoridad misma a hacer el requerimiento verbal o a que revisemos qué es lo que está pasando para que se pueda hacer la corrección. En el sitio pues se hace inmediatamente. Eso lo hacemos también con las actividades que se desarrollan en la alcaldía. Yo soy el que vigilo toda la actuación de la alcaldía municipal y soy el defensor de los derechos de toda la comunidad de Certen. Cuando la alcaldía, en alguna de sus dependencias, en alguna de sus actuaciones, está vulnerando los derechos a alguna persona o a algún conglomerado de los diferentes grupos poblacionales que hay en Certen, nosotros inmediatamente tomamos medidas frente a esas situaciones, ya bien sea de manera verbal, yéndonos a hablar con el funcionario, instauramos el derecho de petición, la acción de tutela, que son las medidas más urgentes. Ya frente a los otros tipos de derechos, como les he dicho, los derechos de tipo de contenido más inherentes a la comunidad, como es el derecho al medio ambiente. Aquí ustedes conocen muy bien de todo el tema de minería y de todo este asunto del medio ambiente que tanto nos viene afectando y que tanto estamos sintiendo últimamente. Para ellos la Constitución política tiene creada otros mecanismos, ¿sí? Como es la acción de grupo y la acción popular. También trabajamos con todo ese tipo de herramientas jurídicas que nos brinda la Constitución para defender los derechos de la comunidad, ¿sí? Y pues ha sido una personería muy de puertas abiertas. Aquí viene mucha población desplazada, aquí vienen muchos adultos mayores, y con todo ello, madres cabezas de familia, niños, niñas, adolescentes, con toda la comunidad, con toda la comunidad certereña en general, y especialmente los diferentes grupos que hay, ¿sí? De jóvenes, de niños. Siempre que hay algún tipo de amenaza o de vulneración de derechos, inmediatamente acudimos a ese restablecimiento. Como le digo, tenemos otras funciones, pero esa es de las principales y de más sensibles, ¿sí? Que más interactúa uno con la comunidad. Y eso que quería llegar. ¿Cuál es la atención como tal que le da a las personas víctimas del conflicto armado y a los desplazados? Perfecto. Nosotros como país, Colombia, de rato cuando uno se dedica a estudiar el conflicto, parece como si fuese algo, en nuestro caso, muy endémico, ¿sí? Tenemos más de 200 años de fundada la República, y eso tenemos en conflictos, sino que mutan, cambian. El que nos asiste hoy tiene más de 50 años. Hay un acuerdo de paz que, bueno, lástima
no esté funcionando como debería, pero es un intento muy importante de pacificar el país. Hubo uno anterior con los grupos paramilitares, pero aterra mucho ver todos estos intentos de pacificar al país, pero la violencia sigue en nuestros territorios y por ende, si hay violencia, van a haber víctimas. Eso es inherente al conflicto. Cuando hablemos de conflicto bélico, en sus diferentes categorías que lo ha definido el derecho internacional, si es de un estado a otro, si es de un estado con grupos insurgentes, como es el caso nuestro de Colombia, pues eso siempre va a generar víctimas y en el caso nuestro el drama ha sido terrible. Nosotros ya superamos los 10 millones de personas víctimas identificadas en el país. A raíz de este drama humanitario se han expedido muchas leyes, especialmente la ley 1448 de 2011 y todos sus decretos reglamentarios, que precisamente fue el reconocimiento que hizo el Estado de esos 50 años de conflicto y todas las víctimas que habían generado ese conflicto, ¿sí? Esa ley 1448 se quedó un poco corta porque pues se vino los diálogos con el grupo guerrillero FARC-EP y su consiguiente movilización y vinieron esos acuerdos de paz que han sido algo tan ambicioso, ¿sí? Entonces pues está la ley 1448, pero también en estos momentos tenemos los acuerdos de paz. Bueno, eso es lo que enmarca el tema del conflicto armado en Colombia. La temática de las víctimas, ¿sí? Están enmarcadas en esos dos acuerdos. El acuerdo de paz con la FARC tiene todo un tema dedicado a las víctimas del conflicto armado. Y entonces, esas víctimas que ha generado el conflicto, la puerta de entrada para ingresar al programa que el gobierno ha diseñado para ellos es el Ministerio Público, ¿sí? Una víctima, para ser reconocida como víctima, tiene que acudir a alguna de las instancias del Ministerio Público y presentar una declaración. Es todo un procedimiento que hay que hacer para ser reconocida y entrar a disfrutar o a ser beneficiaria de los derechos que esa condición de víctima el Estado ha plasmado en unas leyes, ¿sí? Entonces la puerta de entrada para toda víctima en Colombia, para la atención institucional del Estado colombiano, es el Ministerio Público, especialmente las personerías municipales, porque resulta que en estas oficinas es donde más recepcionamos declaraciones de víctimas. Nosotros, de esos 10 millones, ¿sí? de personas víctimas que están registradas, ¿no? Que estas son registradas. Nosotros como personeros a nivel país podemos asegurar que hemos tomado promedio del 80% de esas declaraciones, porque resulta que las personerías municipales son la entidad del Ministerio Público que tiene presencia en todos los 102 municipios del país. O sea, una víctima siempre que llega a algún municipio, inmediatamente la entidad que relaciona es la personería municipal, porque es donde recibe la primera atención, ¿sí? Entonces ahí comienza toda la ruta de atención a ellos, ¿sí? Comienza toda la ruta de atención, es la puerta de entrada. Ya después de que ellos quedan registrados, ya el municipio tiene unas obligaciones, los municipios, los departamentos y la nación, ¿sí? Las tres entidades administrativas, las que manejan los presupuestos, son los que ya entran a suplir el conjunto de necesidades de que esa persona víctima tiene, bien sea desplazado, que son de esos 10 millones que les estoy diciendo, promedio de desplazados son 8 millones y medio. O sea, los desplazados son promedio del 80-85% de las víctimas. La mayoría son desplazados, ¿sí? Entonces, sí, la ruta de atención, pues por regla general se aplica siempre a los desplazados porque son mayoría, pero también para homicidio, para secuestros, tortura y demás 13, 14 hechos victimizantes que hay reconocidos, es toda la misma ruta de atención. Entonces nosotros somos los que activamos esa ruta
y somos la entidad que por antonomasia se relaciona con las víctimas por eso, porque somos los primeros en la primera, diría yo, la primera autoridad estatal con la víctima por regla general tiene contacto después de los hechos violentos es con el personero municipal. Señor, y entonces, ¿cómo usted el panorama de acuerdo a los avances que se han hecho en la personería? Bueno, mire, el panorama, yo soy optimista, soy un defensor de la víctima. Me gusta mucho ese trabajo porque aquí es el contacto constante. Han habido avances muy importantes, lo menciono una vez más, la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierra y los acuerdos de paz. La verdad es que cuando uno se sienta a reflexionar, uno se pregunta un poco, hombre, pero ¿qué nos está pasando que a pesar de estos avances tan grandes, nosotros todavía seguimos estancados y todavía vivimos una situación de conflicto tan terrible acá en las comunidades? No solo en Certeguí, sino en el departamento del Chocó y en muchas regiones del país. El conflicto está en una intensidad terrible. Han salido varios actores de la confrontación, como es la FARC, como fue en su tiempo los grupos paramilitares, pero hay un nuevo, diría yo, rearme, una nueva exacerbación del conflicto y seguimos atendiendo víctimas aquí, a pesar de esos avances que han habido, ¿sí? A nosotros eso nos llena de preocupación, uno se hace la pregunta, porque en estos momentos uno siente la situación de violencia aquí en Certeguí mismo. El municipio de Certeguí en estos momentos tiene 2 alertas tempranas, que son 2 instrumentos de prevención y de advertencia que trabajamos desde el Ministerio Público, ¿sí? 2 alertas tempranas sobre la situación de orden público y derechos humanos que actualmente está padeciendo todo el municipio, sus comunidades indígenas en la parte de arriba y las comunidades afro en el resto del municipio, ¿sí? Entonces hay una situación sumamente compleja de violencia generalizada, de homicidio, de desplazamiento, de desapariciones aquí en el municipio de Certeguí, que hoy nos preocupa y ya el gobierno nacional tiene puesta la mirada sobre este territorio. Esas 2 alertas tempranas pues, nos permitieron en el año 2019 y 2020 advertir la situación de derechos humanos y orden público que estaba generándose aquí en Certeguí, y ya para este 2021 muchas de las advertencias que ahí se hicieron frente a cuestiones de seguridad y derechos humanos ya se han materializado y hoy es un motivo de mucha preocupación aquí para las autoridades municipales. Ya hemos hecho nuestro llamado a las autoridades departamentales y a las autoridades nacionales para que coadyuven y nos tiendan la mano para ayudarnos a contener toda esta situación que hemos estado viviendo. El pueblo de Certeguí aquí ha sido de tener que acostarse la gente a las 6 de la tarde, 7 de la noche, porque queda diferente a la situación de pandemia, ¿no? Porque viene y se nos une esto con esta calamidad de pandemia, y eso es algo que hoy nos preocupa. Hoy nos preocupa, pero aquí estamos dando respuesta y procurando conjurar esta situación y atender a nuestras comunidades que tanto nos necesitan, ¿sí? Pero esa es la situación hoy aquí en el municipio de Certeguí. Eso no responde a la pregunta acerca de la percepción que tiene usted de los derechos humanos en el municipio. Sí, es complejo, la situación de derechos humanos es delicada, como les digo, está plasmada en esas 2 alertas, que fueron las herramientas más inmediatas que nos ofrece la ley para nosotros al menos tener documentado lo que está pasando. Hoy las entidades, como están las alertas, ya conocen que lo que está pasando aquí no es mentira. ¿Sí? Eso ya está en el contexto departamental y nacional, y estamos esperando la adopción de medidas de parte del gobierno departamental y nacional que han estado quedados en ello, cosa que sí pienso que el gobierno municipal está haciendo acciones muy importantes en torno a eso, pero el gobierno municipal solo no puede, porque hay temas que rebasan el ámbito municipal, los temas de seguridad, de fuerza pública, no los maneja el alcalde.
Eso se maneja muy desde el ámbito nacional y departamental. Sí, el pie de fuerza que tenemos en el municipio es muy poquito. Los efectivos de policía son muy poquitos para la complejidad y las amenazas que hay sobre la comunidad y los sitiados que estamos de actores armados ilegales. ¿Sí? Entonces eso nosotros ahí en pro de defender esos derechos humanos, pues hemos evidenciado la situación que está pasando. Lo que está pasando lo hemos puesto en el contexto departamental y nacional y estamos esperando la intervención de las autoridades, ¿sí? Para que nos ayuden en toda esta situación, porque que la gente le toque por homicidios que se han presentado aquí en la comunidad desde las 6 de la tarde, de por sí eso ya es una vulneración gravísima a los derechos humanos, a todos los derechos humanos de nuestros residentes aquí en el mundo. Gravísimo, por el miedo que eso ha generado. Hemos sido un remanso de paz, Sertelguilá ha caracterizado eso y hoy eso se está viendo seriamente afectado, lo cual afecta mucho en tiempos normales toda la situación de turismo que se desarrolla aquí y todas esas actividades que el pueblo sertelguino está acostumbrado a realizar, como ir al campo, a cultivar la tierra, asegurar la seguridad alimentaria aquí de los pobladores. Sí, todo eso ha sido amenazado por toda esta situación de violencia generalizada, vulneración de derechos humanos y orden público que nos está afectando. Señor, ya como último, ¿cuáles son los retos a los que usted se ha enfrentado con personal? Bueno, ante todo, dejar esta personería posesionada como una agencia del Ministerio Público capaz de brindarle las garantías a todos y cada uno de los habitantes del municipio de Sertelí, las garantías en la defensa de sus derechos. ¿Sí? Que este sea el remanso de paz que siempre ha sido y que la comunidad sertegueña se sienta protegida en sus derechos, en sus bienes, en sus libertades, que el ideal, no sean vulnerados, ¿sí? Y si por alguna situación llegan a ser afectados en algo, inmediatamente se proceda a corregir esa situación, a remediarla y a que nuestra gente disfrute la vida, diría yo, con sus más altas calidades, en las mejores condiciones, el disfrute de sus derechos, el goce de su proyecto de vida, el desarrollo de su proyecto de vida aquí en la comunidad, porque entendemos que hay limitaciones, hay dificultades, pero como autoridades estamos instituidos precisamente para eliminar esas barreras, para trabajar con nuestra gente y que ellos disfruten, ¿sí? En el más alto nivel, precisamente esos derechos humanos y fundamentales que la ley trae enumerado de una manera tan bonita, porque a veces en la práctica no se cumplen, pero estamos aquí para hacerlo. Ese es nuestro norte, nuestro horizonte, nuestra hoja de ruta. Y trabajar articuladamente con las demás instituciones, especialmente con la alcaldía aquí en el municipio, para que seamos un municipio modelo en el departamento y el colombiano. Muchas gracias por haber respondido esas preguntas. De verdad, estamos muy agradecidos con usted por habernos hablado de este trabajo. Y por acá la orden y estamos para servir. Sí.